Teorema fundamental del cálculo. Entonces, si f es una función continua, vale lo siguiente. Vale que la derivada, bueno, acá esto es una notación, por lo menos, bueno, yo en particular con ustedes no las vi. Esto es otra forma de decir que voy a derivar algo que depende de x, ¿sí? Fíjense que acá, como acá, lo que yo tengo es la función área, ¿no? Porque es la integral entre a y x de f de t diferencial t. Acá, bueno, la versión con el prima, que esto sí lo vimos. Esto, bueno, esto lo voy a ver si hago algo con el tema de los diferenciales para la semana que viene. Entonces, bueno, el teorema fundamental del cálculo nos dice que la derivada de la función área, ¿sí?, es directamente f de x. Es decir, esto, que también, agregando un poco más de vocabulario, esto es lo que se conoce como el integrando, ¿sí? Porque es lo que estoy integrando, así que mucha explicación no hay, más que esa, es más que obvio. Así que directamente la función que yo estoy integrando, ¿sí?, va a ser igual, o sea, la derivada de la función área, que es la integral entre a y x de f de t diferencial t, es f evaluado en x. O sea que es el integrando f, pero en vez de t, en x. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Nada, lo vamos a demostrar. En realidad, o sea, fíjense acá que lo que pongo es idea de la demostración. ¿Sí? ¿Por qué idea de la demostración? Porque lo que voy a hacer es como una especie de demostración muy por arriba, muy trucho. Es más que nada con los dedos, sin hacer hincapié en cuestiones más técnicas, más rigurosas, pero basándonos en lo que sería como el esqueleto de la demostración. Después hay cuestiones técnicas, cuestiones más de, sí, de rigurosidad que no, bueno, lo vamos a pasar por alto, o medio que lo vamos a decir, bueno, esto es así porque es medio intuitivo, pero no es una demostración formal en serio, eso es lo que voy. Entonces, bueno, pasemos a demostrar esto, o bueno, a tener una idea de la demostración, para ser más sinceros. Entonces, fíjense lo siguiente. A ver si se dan cuenta. Eh, Ustedes tienen acá, ¿sí?, Eh, esta área. Esta área es la integral entre x y x más h de f de t diferencial t. O sea, olvídense por ahora de esta expresión. Ahora vamos a tratar de deducirla. Todo el mundo ve que si yo quiero calcular el área de una función entre x y x más h, es directamente la integral entre x y x más h de f de t diferencial t. ¿Sí? Acá vamos a suponer que la variable es t. ¿Sí? Volvemos a, recuerden la observación anterior, la variable es t. Entonces, vamos a tratar de, aunque sea un poquito, usar el lápiz óptico, a ver si me ando, aunque sea un cachito. Después sí, la otra parte la hago con el Word, así aparte les queda prolijo y se los comparto con el Google Classroom. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a tratar de demostrarles de cómo de acá llego a esta expresión a de x más h menos a de x, usando las propiedades que vimos hace un rato. Entonces les voy a compartir el Paint. A de x, recuerden que era, por ahora viene bien, la integral entre a y x de f de t diferencial t. ¿Sí? Bien, entonces, a de x más h va a ser esto mismo, pero acá es donde yo estoy metiendo la variable de entrada, ¿no? Así que si yo no lo estoy evaluando en x, sino que lo estoy evaluando en x más h, acá yo tengo que poner x más h. De f de t diferencial t. Entonces, todo el mundo está de acuerdo que, a ver,
una de las propiedades que me decía es, si vos das vuelta a los límites de integración, tenés que poner un signo menos adelante, ¿no? En realidad, perdón, este menos está de más, acá. Así que si yo doy vuelta a los límites de integración, no, que Nahueliti. Acá era X, nada más. Así que me queda f de t diferencial t. ¿Sí? Di vuelta los límites de integración. Bien. Entonces, a ver. Por otro lado, este menos lo puedo pasar para el otro lado como si estuviese pasando dividiendo, multiplicando un menos 1, ¿no? O sea que más a de x, perdón, menos a de x va a ser igual a la integral entre x y a de f de t diferencial t, ¿sí? Entonces tenemos por un lado esto y tenemos por otro lado esto. Bien. Después, acá lo que usé fue la propiedad de dar vuelta los límites de integración, entonces le pongo un signo menos adelante, ¿no? Después había otra propiedad que me decía lo siguiente. Si yo tengo la integral entre x y x más h de f de t diferencial t, esto es lo mismo que tener la integral entre x y a de f de t diferencial t más la integral entre a y x más h de f de t diferencial t. ¿Se acuerdan que la propiedad era la integral entre a y b es igual a la integral entre a y c más la integral entre c y b? Donde habíamos dicho que en el primer caso c pertenecía al intervalo de a y b, pero después lo podíamos generalizar y decir, bueno, pero el valor es intermedio, puede estar en cualquier parte, no necesariamente dentro del intervalo. Entonces yo estoy usando esa propiedad, ¿sí? Esto. Estoy usando esa Profe, propiedad. Sí. pero no sería al revés, o sea, a X y después X más H a A. No, a ver, acuérdate que la propiedad que yo estoy utilizando es esta. La integral, voy a hacerlo rápido, la integral entre a y b es igual a la integral entre a y c más la integral entre c y b. Yo estoy usando esta propiedad. Creo que fue era la número 4, creo, o la número 5, no me acuerdo. ¿Sí? De las 5 propiedades que di. Fíjate que la a vendría a ser acá la x. La b vendría a ser x más h. ¿Sí? Y la c vendría a ser acá la a. ¿Sí? Pero si te fijas, la estructura es la misma, ¿no? Fíjate cómo los límites de integración, si vos reemplazás, cumple esta propiedad. No sé si queda claro. O sea, la propiedad que yo di hace un rato es esta. La integral entre a y b es igual a la integral entre a y c. Acá estoy haciendo uso de anotación rápido, ¿no? O sea, tendría que poner f por diferencial t, bla, bla. Pero para hacerlo rápido, la integral entre a y b es igual a la integral entre a y c más la integral entre c y b. Acá el a vendría a ser acá la x. Acá la b vendría a ser el x más h.
y acá la C vendría a ser lo que es acá la A. ¿Se entiende? No sé quién fue que preguntó, si Manuel, no sé quién preguntó. Sí, sí, yo pensé que la A era la A en este cálculo. No. Acá, o sea, cambia Ok, ahora sí me quedó claro. el papel que está cumpliendo. Ahora, si ustedes se fijan qué era cada cosa, recuerden que esto era el área de lo que yo quiero calcular, que era la integral entre x y x más h. Después, esto, si se fijan, es menos a la función área, ¿sí? Evaluado en x. Esto es menos a de x. Y esto es la función área evaluada en x más h. ¿Ok? Que está acá. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir, lo voy a escribir al revés, porque, a ver, a menos b más a es exactamente lo mismo. O sea que voy a poner a de x más h menos a de x. Entonces, esta expresión a de x más h menos a de x, o sea, la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, ¿sí? Es igual a la integral entre x y x más h de f de t diferencial t, ¿sí? Esto igualmente después se los comparto, no hay problema. Igual si alguno quiere sacar una captura de pantalla. Entonces acá lo que acabo de mostrar es eso, ¿no? La integral entre x y x más h de f de t diferencial t es igual a la función área evaluada en x más h menos la función área evaluada en x. Así que bueno, como siempre, captura de pantalla a la 1, captura de pantalla a la 2, captura de pantalla a la 3 y volvemos a la diapositiva. Así que bueno, lo que acabo de mostrar fue lo siguiente, ¿no? La integral entre x y x más h de f de t diferencial t, que termina siendo el área, ¿sí? Que va desde x a x más h, esto por definición de la integral definida, ¿no? El límite inferior, x, el límite superior, x más h de f de t diferencial t. Bueno, esto termina siendo, eh, aparte también, bueno, sale acá medio intuitivo, fíjense que el área en x más h va desde acá hasta acá. Y el área en x va desde acá hasta acá. Entonces, acá lo que me está diciendo es, calcula el área desde acá hasta acá, y luego restale el área que va desde acá hasta acá, entonces lo que te queda es esto que está acá. ¿Sí? Pero bueno, yo necesito esto, lo voy a necesitar para dentro de un ratito. ¿Sí? Lo voy a necesitar. Por otro lado, vamos a definir al mínimo de h, perdón, al mínimo de la función, de h no, perdón, de la función, en este intervalo como m chiquita, y al máximo de la función en este intervalo como m grande. Y obviamente, el mínimo y el máximo va a depender de h, porque dependiendo quién sea h, me define quién es el intervalo. Y dependiendo quién es el intervalo, y bueno, el mínimo y el máximo va a cambiar. ¿Ok? A ver, fíjense, si h llega hasta acá, bueno, este será el mínimo. Pero si h yo lo tiro hasta acá, ahora el mínimo va a ser este. O sea, dependiendo quién es h, m chica y m grande van a cambiar. O sea que m chica y m grande están en función de h, dependen de h, así que los puedo ver como funciones de h. ¿Sí? El mínimo va a depender de h, el máximo va a depender de h, ya que el mínimo y el máximo depende cuál es el intervalo, y el intervalo va a depender de h. Así que bueno, tengo el mínimo y el máximo en este intervalo que dependen de h. Por otro lado, se puede ver que, fíjense lo siguiente, el área de esta región sombreada va a estar acotada por dos rectángulos. Por un rectángulo que va a estar dado por la base, que siempre es, fíjese que esta base es h, ¿no? Porque es esto menos esto. X más h menos x me da h. O sea, esta distancia es h y es la base. Por el mínimo, ¿sí? Que supongamos que es este rectángulo. Y eso va a estar acotado por abajo, ¿no? O sea, es una cota inferior. Y la cota superior es el máximo que alcanza la función, es el máximo que alcanza la función, que eso será la altura, por la base que vuelve a ser h.
¿Eso lo ven? ¿Sí? Es como decir que esta región que yo estoy calculando el área, va a estar comprendida entre el área de esta región, de este rectangulito que está por acá, y el área de este rectángulo que a su vez contiene a esta región, ¿no? Entonces va a estar acotado por esos dos rectángulos, donde los dos rectángulos que tienen en común la base, que es h. Y en un caso, la altura de este rectángulo es el mínimo de la función y la altura de este rectángulo es el máximo de la función. En ese intervalo, ¿no? En ese intervalo, y recuerden que el mínimo y el máximo dependen de h. Entonces, ¿qué hago? Recuerden que h, o sea, va por ahora, vamos a suponerlo positivo, para el negativo la historia es medio similar, pero hay que tener en cuenta algunos detalles por ser negativo, pero es bastante parecido. H no es igual a 0, pero vamos a hacer que tienda a 0. Pero como no es igual a 0 y es positivo, lo voy a pasar dividiendo. ¿Sí? O mejor dicho, divido toda esta inecuación por h. Entonces me queda m chiquito de h menor o igual a de x más h menos a de x sobre h menor o igual a m grande de h. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Esto no tiene pinta de un cociente incremental? Si yo le calculo el límite con h tendiendo a 0 a esto, ¿no estoy calculando la derivada de a? Sí. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esto está ensanguchado por m chica y m grande, lo que voy a calcular es el límite de m chica y m grande con h tendiendo a 0. Ahora, si se fijan, cuando h tiende a 0, este punto colapsa con este punto. Entonces todos estos puntos del gráfico van a colapsar en un solo punto, que es f de x. Entonces, si yo tengo un solo punto, el máximo y el mínimo es ese punto, ¿sí? No tengo un conjunto de infinitos puntos donde yo puedo elegir, bueno, a ver de todos esos puntos cuál es el más grande y cuál es el más chico. Al tener un solo punto, o sea, porque la función es continua, si yo esto lo hago colapsar este punto a este punto, o sea, que el intervalo ahora desaparece en un solo punto porque h tiende a 0, entonces todo este gráfico, todos los puntos que están acá, me van a condensar en este punto, pero este punto es f de x. Y como tengo un solo punto, esto, a ver, ¿por qué lo puedo hacer? Porque la función es continua, ¿no? Porque yo me puedo mover acá, como la misma historia, ¿no? Porque no levanto el lápiz al moverme, no lo levanto, entonces condenso acá en este punto. Entonces, cuando h tiende a 0, todo esto se condensa en un solo punto, y como tengo un solo punto, el máximo y el mínimo coinciden. ¿Y con qué valor coinciden? Y con f de x. Entonces lo que vemos es que esto, cuando h tiende a 0, tiende a f de x. Esto, cuando h tiende a 0, también tiende a f de x. Entonces, lo que podemos deducir, gracias a la propiedad del sándwich, ¿sí? Esto tiende a f de x, esto tiende a f de x. Entonces, el límite con h tendiendo a 0 de este cociente incremental también tiende a f de x. Pero por definición, el límite con h tendiendo a 0 del cociente incremental es la derivada. Y en este caso, ¿quién es la derivada? La derivada de la función a, la función eh, de la funcionaria, ¿sí? Entonces lo que podemos deducir es que la derivada de la funcionaria, o sea, el límite con h tendiendo a 0, ¿sí? De a de x más h menos a de x sobre h, es igual, por sándwich, como estos dos dieron f de x, va a ser igual a f de x. Entonces, de esta manera, demostramos el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que la derivada de la funcionaria es igual a esta función, em, pero evaluada en x, evaluada en x.